está escrito en su palabra. Así que eso, hermano, yo eso sí, hoy día le voy a pedir, a ver a quién le pido, bueno, en realidad puede ser a cualquiera. Le voy a pedir a la hermana Freda si puede orar para empezar, por favor, si es que puede, porque hay veces que uno Amén. está, ¿sí? Amén, amado. Sí, ya. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor Jesús, por encontrarnos reunidos una vez más delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, pongas nuestros corazones, Señor, atentos a tu palabra, Señor, a lo que tú nos quieres revelar en este día. Señor, dale de tu gracia a nuestro hermano Eduardo, Señor, para que él vaya con palabra, con poder, para que puedas tú llevarnos a conciencia las cosas que a veces no sabemos, Señor. Gracias te damos por todas las personas que luego verán este video y las personas ya presentes, los hermanos ya presentes, Señor, para que podamos alimentarnos de tu palabra, Señor Jesús, y podamos ponerla, Señor, en práctica, tanto escuchar como el hacer, Señor. Ahora, Señor, te pido que tú prepares todo, Señor, que nada interrumpa en esta hora que tenemos, Señor, dedicada para ti, Señor. En este día que mucha gente se junta a reflexionar, Señor, hoy nos reunimos a aprender de tu palabra. Que sea penetrante, Señor, sea penetrante y pueda, Señor, revelarnos los secretos que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque has escogido a este pequeño rebaño, Señor. Has escogido a las personas que van a escuchar para salvación, para vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amado. Gracias, hermanas. Llamados, bueno, como les comentaba, por causa de algunos problemas con el Wi-Fi, no voy a poder compartirles la presentación en vivo. Así que van a tener que ver mi carota todo el rato. Sé que es un poco complejo, pero tan terrible no es. Así que eso, hermano. Así que igual yo voy a guiarme por la presentación, ¿cierto? Pero no se las voy a poder compartir, desgraciadamente. Así que, bueno, vamos a empezar. Vimos las causas de contaminación y en realidad ha sido bien largo porque hemos intentado, ¿cierto?, que en realidad todo sea paso a paso, porque creo que estos son temas importantes para reflexionar, ¿cierto? Y poder convencernos si realmente hay un área en nosotros que necesitamos ser libres. El día viernes pasado vimos los vicios, cómo los vicios, cualquiera que sea, ¿cierto?, trae contaminación demoníaca. Eso es decir, que entran demonios a nosotros. Los vicios, las drogas, el alcohol, los juegos de azar, la masturbación, la pornografía, el sexo, juegos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cualquier otra cosa, ¿cierto? Trae que entren demonios a mi vida y me infecten y controlen cierta área de mi ser, ya sea en el alma o ya sea en el cuerpo, o puede ser en ambas. ¿Mm? Porque hay demonios que actúan en el cuerpo con enfermedades, hay otros que actúan en el alma, o hay otros que actúan en ambas. Por ejemplo, una enfermedad provocada por un demonio, porque no todas las enfermedades son provocadas por demonios, pero una enfermedad provocada por un demonio puede causar, ¿cierto? También, o abrir una puerta para la, ¿cómo se llama? Amargura. ¿Verdad? Si yo no sé llevar esto, ¿cierto? Y no logro ver de que en realidad hay un demonio y hay una causa también atrás, entonces eso puede abrir la puerta para que yo me amargue, ¿cierto? Y termine abriendo la puerta para que un demonio o ese mismo demonio no solamente controle esta área física, sino también un área de mi alma que ya sería la amargura. Y viceversa, ¿cierto? Porque cuando yo persisto ¿cómo se llama? En un sentimiento, ¿cómo se llama? Negativo, eso puede provocar enfermedades físicas, que la raíz va a ser este demonio que tiene controlada cierta área de mi alma o de mi carácter,
o de mis pensamientos, o de mi voluntad, o de mis emociones. Entonces, ahora vamos a ver que nuestro medio ambiente en donde nos desenvolvemos también nos puede contaminar o puede abrir puertas a que entren demonios a nuestra vida. ¿Amén? Y ese medio ambiente, vamos a partir con el versículo bíblico. Aquí sí yo les voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que puedan leer algún versículo bíblico, ¿cierto? Si es que ustedes no pueden, porque igual es entendible que mientras estoy en Zoom, ¿cierto? Estoy viendo el tema de la 11, estoy viendo al niño, no sé, estoy haciendo otra cosa, eso es entendible. Si es que usted no puede, diga que no puede solamente y no hay problema. Le voy a pedir a Franco que pueda leer el primer versículo bíblico de 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20, si es que puede, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el medio ambiente principal en que estamos es el mundo. El Señor Jesucristo dijo, ¿cierto?, de que realmente no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, ese es el principal medio en que nos desenvolvemos y tenemos que entender de que el mundo contamina con infecciones demoníacas. Por ahí vi que se conectó Franco. Sí, usted me avisó. Sí, dale nomás, hermano. Sí. Ya. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son bendecidos. O sea, sí, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Dice de que enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto habla de que cuando un cristiano se ha convertido y vuelve a caer en las cosas del mundo, el estado va a ser peor que antes de convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy desechando, en cierta manera, la gracia que Dios me dio para otra vez darle rienda suelta a los deleites del mundo. Entonces, es importante entender de que hay contaminaciones. Dice, ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo. Entonces, este versículo bíblico habla de que el mundo contamina. Y cuando en la Biblia habla de contaminación, habla generalmente de invasión demoníaca. ¿Mm? Entonces, el mundo contamina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede contaminarme el mundo? Porque igual hay que entender de que esto, o sea, yo tengo que ir a trabajar, tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer, y no significa que estoy contaminándome, sino cuando yo abro la puerta para que haya una contaminación de un demonio, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, o sea, no por el hecho de estar en el mundo, yo estoy contaminándome, sino que el tema está cuando soy del mundo o no soy del mundo. Ahí es donde yo abro la puerta para la contaminación. Cuando yo empiezo a actuar, a pensar, a vivir conforme a lo que este sistema del mundo, que está regido por Satanás, actúa. Vamos a hablar un poco de eso. Miren, en algunos versículos, como por ejemplo en Primera de Juan 2, del 15 al 17, habla de que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo no es del Padre, sino que es del príncipe de este mundo. Voy a pedirle a la hermana Fernanda que me pueda buscar Juan 14:30 y a la hermana Laura si me puede buscar Primera de Juan 5:19. El texto para Fernanda es Juan 14:30 y para Laura es Primera de Juan 5:19, que está al final de la Biblia. Hermano Eduardo, Dígame. lo que pasa es que tengo la Biblia en el teléfono, pero no tenemos una Biblia física. Se lo quedó en Santiago, ya, okay. La otra Biblia. Ok, no hay problema, no se preocupe. Ya, Fer, ¿puedes leer Juan 14:30, por favor? Sí, así. Dice,
No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ya, entonces el mismo Señor Jesucristo llama al diablo príncipe de este mundo. Y cuando habla de príncipe es porque tiene un principado, tiene un cierto dominio, ¿cierto? Que es algunos textos que ya, ¿cómo se llama? Hemos visto, por ejemplo, en Juan, o sea, en el libro de Efesios 2, ¿cierto? 2 al 3, habla de que hay un príncipe de la potestad del aire que gobierna sobre los que están en la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición del mundo? Andar haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos y andar en las cosas de la carne. Eso principalmente es andar en la condición del mundo. Entonces, cuando yo ando según eso, me estoy haciendo parte del mundo. Y abro la puerta para que este principado, el diablo y todos sus demonios puedan ejercer dominio sobre mí. Y cuando un demonio está ejerciendo dominio sobre mí es porque necesito liberación, porque hay un demonio que tiene un área en mi vida controlada o atada o subyugada. ¿Ya? Bueno, el otro versículo bíblico que está en primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo Sabemos que somos, yace bajo el dominio. ¿Mm? ¿se lo leo? Ya, hermana, muchas gracias. Sabemos que todos somos de Dios y que todo el mundo está puesto en maldad. ¿Ese? Sí, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Entonces, ahí dice de que todo el mundo está puesto en maldad. Y hay otras versiones, ¿cierto?, que hablan de que el mundo entero está bajo el maligno, porque esa palabra maldad está hablando de una persona en el griego. Está hablando del malo, que es el diablo. Entonces, todo este mundo está puesto bajo el dominio de Satanás. Para esto es importante entender de que cuando ustedes encuentren mundo en las escrituras puede tener tres significados. Mundo como planeta, ¿cierto? Como tierra, como el globo terráqueo, ¿cierto? Que ahí no está hablando de las contaminaciones del mundo, sino que está hablando de algo físico, este planeta Tierra, el mundo entero. Como, bueno, también pueden encontrarse con esta palabra mundo cuando está hablando de las personas, como por ejemplo cuando hablan de predicar el evangelio al mundo entero. Ahí no está hablando de este sistema que está gobernado por el diablo, sino que está hablando de la gente que habita el mundo. Y también van a encontrar, como es este el caso, ¿cierto? Cuando se usa en la Biblia esta palabra mundo para referirse a este sistema demoníaco que entró por el pecado. ¿Cuándo entró esto? Cuando el hombre desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque la raíz y lo que le da autoridad al diablo para ejercer dominio es la naturaleza pecaminosa, que es la rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Cuando ellos desobedecieron a Dios, la vida de Dios se apartó de ellos. Y como resultado de esa rebelión, apareció en ellos la naturaleza pecaminosa, que en realidad es la ausencia de la vida de Dios. Es la muerte del espíritu, ¿cierto? Quedó en ellos esta naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que le da al diablo y a sus demonios poder y autoridad de ejercer dominio sobre la naturaleza humana. Por eso vino el Señor Jesucristo para darnos una nueva criatura, un nuevo hombre que está en nuestro espíritu, que tiene las facultades en el Espíritu Santo y por medio de su palabra y de la fe, de subyugar y vencer a esta vieja naturaleza. Cada vez que usted vence su carne, está quitándole dominio a Satanás sobre su vida. Entonces, el mundo contamina. En Santiago 4, del 4 al 7, habla de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y en algunos versículos bíblicos, por ejemplo, en segunda de Corintios 4:13, habla del Dios de este siglo. Y ese versículo bíblico sí se los voy a mostrar. Segunda de Corintios 4:3.
Dice, aquí está, que si nuestro evangelio, 2 Corintios, me equivoqué, estoy en el capítulo 3, aquí está, 2 Corintios 4:3, dice, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandeciere la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué efecto tiene este espíritu del mundo? Que no nos resplandezca el evangelio, que el evangelio, aunque lo escuchemos, no nos ilumine, no nos lleve a volvernos a Dios. Y hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que escuchan palabras, van a estudios, ¿cierto? Y quizás son los tremendos estudios, etcétera, etcétera, pero nunca la palabra les alumbra. Pese a que quizás los pastores son ungidos, los hermanos que dan estudios son ungidos, pero no les resplandece. ¿Por qué? Porque no han dejado el mundo. Porque tienen una amistad con el mundo que no quieren romper. Ahora, ¿qué es una amistad con el mundo en la práctica? Porque esto suena bien lindo, así, la amistad con el mundo, la amistad con Dios, pero en la práctica. Miren, yo creo que ustedes saben, y este es un ejemplo que yo, ¿cómo se llama? Uso siempre, ¿cierto? De cómo uno puede estar siendo parte del mundo. Pedro, cuando negó al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él ¿cómo se llama? Primero dijo, yo no conozco a tal hombre. Pero cuando insistieron otra vez, él juró y dijo, les juro que no conozco a tal hombre. Y en la tercera vez, él empezó a decir improperios, porque en la tercera vez las personas, ¿cierto?, le dijeron que incluso hasta su forma de hablar le delataba que él era miembro de los que seguían al Señor Jesucristo. Entonces él cambió su forma de hablar santa por una forma de hablar mundana para que las personas le creyeran, por temor a que a él también le hicieran algún daño. Y eso es hacerse parte del mundo. Él ya había tenido un cambio, ¿cierto?, por medio del discipulado con el Señor Jesucristo, que incluso trajo un fruto hasta en su forma de hablar que era ¿cómo se llama?, notorio para las demás personas. Y esto quiere decir que no hablaba como los demás, que no hablaba las mismas palabras que los demás, que no se reía de las mismas cosas que los demás, que no usaba el mismo lenguaje que los demás, y que no tenía la misma opinión ante las cosas que los demás. ¿Por qué? Porque las personas notaron algo diferente en él. Y es lo mismo que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y eso se debe notar. Cuando no se nota y yo paso como ¿cómo se llama?, uno más, es porque no estoy siendo luz. Y eso no se trata de que yo tengo que decir cosas para ser, no, sino que tu forma de ser, tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, tus decisiones, tus opiniones, cuando realmente estás en Cristo, van a ser diferentes y no van a acoplarse a lo que la mayoría de las personas piensan. ¿Cuál es el gran error de muchos hermanos, ¿cierto?, que intentan acomodarse al mundo para quedar bien con la gente y atraerlos? Y esa no es la forma que Jesús instauró para predicar el Evangelio. ¿Tenemos un puro fuego? ¿Ah? ¿Tenemos un puro fuego? ¿Cómo está yo, fuego? ¿Qué pasó? Ahora tienes el micrófono encendido. Disculpe, hermano. Y no se preocupe, hermano. Entonces, eso realmente es hacerse parte del mundo. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar como las personas del mundo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ir a las mismas fiestas del mundo, cuando yo empiezo a hacer las mismas cosas del mundo para poder conseguir cosas, ya sea en el trabajo, en el estudio, ¿cierto? Yo ya me estoy haciendo parte del mundo y estoy haciendo de que este sistema, donde está Satanás,
tenga dominio sobre mí. Y esa es una de las luchas más grandes que tenemos como cristianos. ¿Por qué? Miren, yo compré una, ¿cómo se llama? Bicicleta por internet. ¿Cómo se llama? La compré el martes, creo. Y resulta, ¿cierto?, que por un error, ¿cierto?, ayer, ¿cómo se llama?, nos trajeron una bicicleta que es, ¿cómo se llama?, eléctrica, ¿ya? Y hoy día, ¿cómo se llama?, nos trajeron otra, igual que esta. Entonces, cuando viene este hombre me dice, traigo, ¿cómo se llama?, su bicicleta. Entonces yo le digo, no, yo compré una. No, pero es que yo ayer traje una que venía a nombre de su esposa y ahora traje otra que viene a nombre suyo. Entonces yo dije, mira, voy a ver primero si es que esta otra bicicleta que tú me traes fue cobrada a la cuenta que tengo, ¿cierto? Y si fue así, te la voy a, recibir. Pero si no, no, pues porque no me la cobraron. Entonces, ¿cómo se llama? Vine a ver, ¿cómo se llama? Con la Marce, si es que realmente esta bicicleta había sido, ¿cómo se llama? Cobrada, y ella, ¿cómo se llama? Me dijo que no, que habían cobrado solo una. Entonces, el tipo me dijo, pero igual si ya está aquí la bicicleta, usted la puede, ¿cómo se llama?, recibir nomás, si fue un error de la compañía. Entonces yo le dije, no te la puedo porque no es justo. Yo solamente pagué una. Entonces, esas cosas, entre comillas, hacen la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Uno podría decir, uy, qué bendición, Dios me está bendiciendo con una segunda bicicleta, aleluya, gracias Señor por esta bendición. Pero eso es hacerme parte del mundo porque estoy actuando como cualquier mundano actuaría ante una oportunidad de obtener algo extra. Entonces, cuando yo caigo en cosas así, estoy haciendo de que el mundo, con todos los demonios que hay ahí, empiecen a tener un grado de autoridad sobre mí. Y eso es actuar como cualquier otro mundano actuaría. Yo tengo que actuar como Jesús actuaría. Y eso se puede ver reflejado en cosas sencillas. ¿Cómo yo obtengo las cosas? Como todo el mundo lo hace. No, dale nomás, así, a la mala, todo lo demás. O lo hago realmente en justicia. Entonces, todas esas cosas son relevantes, amados. Todas esas cosas son relevantes. Marcela dice que se corta. Hermanos, ¿cómo se llama? ¿A ustedes también se les corta? No, No. No, para nada. Poco, hermano. No, no se lo corta, está bien. Ha estado todo bien. A mí tampoco se me corta. Ya, hermanos. Ya, hermanos, gracias. Ya, amados. Entonces, el mundo trae contaminación demoníaca. Sí, al parecer es que acá, hermanos, estos últimos días ha habido muy mala señal, incluso hasta en el celular. Entonces, el mundo nos trae contaminación y el espíritu del mundo, hermanos, se mueve en la iglesia. Y este versículo bíblico sí lo vamos a compartir, que está en 1 Corintios 2:12, que le voy a pedir, creo que no ha leído mi mamá, por favor. Y puede leer 1 Corintios 2:12. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias, mamita. Entonces, aquí habla de un espíritu del mundo ya con todas sus letras. Habla de que existe un espíritu del mundo, que es un demonio del mundo. Entonces, y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, ¿cierto? Sino para que conozcamos
lo que Dios nos ha dado. Y este versículo bíblico, si uno lee todo el contexto igual, habla de que el espíritu del mundo, hermanos, no solamente ataca en atraerme con los deleites mundanos, ¿cierto? Sino que también ataca reemplazando o queriendo reemplazar o simular la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy común. Incluso hay teólogos que hablan de una triología satánica, donde hablan de este espíritu del mundo, ¿cierto? Reemplaza o intenta, ¿cómo se llama? Imitar, ¿cierto? La obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Y hablan del diablo que intenta ser como el Padre, ¿cierto? Entre comillas digo, ¿cierto? Y del falso profeta, que sería una imitación, o ¿cómo se llama? Es más conocido como el anticristo, ¿cierto? Que intenta ser una imitación de Cristo, porque anticristo, ¿cierto? Habla de alguien que se opone y también alguien que lo suplanta. Por eso que el Señor Jesucristo habla, ¿cierto? De que vendrán muchos Cristos en mi nombre. Ahí está hablando de gente que se les ha manifestado el espíritu de anticristo y realmente están en oposición a Cristo, pero también habla de querer sustituir, tomar el lugar de Cristo en el corazón del hombre. Bueno, entonces, este espíritu del mundo intenta imitar, reemplazar, ¿cierto? Las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo esto? Porque este versículo bíblico lo dice. Vamos a intentar verlo en este versículo bíblico en 2 Corintios 2:12. Primero, dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Por lo tanto, en esa pura frase está hablando de que el espíritu del mundo se contrapone al espíritu de Dios. De que Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Por lo tanto, está hablando de que el espíritu del mundo intenta imitar, copiar, ¿cierto?, las manifestaciones del Espíritu Santo, obviamente para engañar al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos engaños que trae el mundo. Primero, ¿cierto?, por medio de los amigos, por medio del pololeo, por medio del matrimonio, por medio de un montón de cosas, el mundo me puede, ¿cierto?, atraer, en el sentido que yo pueda conseguir amigos, por ejemplo, siendo parte del mundo. Porque quizás tengo un complejo de que no tengo amigos, etcétera, etcétera, o por medio de una relación con una pareja también. Porque hay muchas personas que por causa de la infancia que han tenido, necesitan excesivamente tener una pareja. Porque si no, ¿cómo se llama? Se sienten solos, se sienten abandonados, ¿cierto? Porque hay un tema que no han resuelto con Jesús. Entonces, el mundo los atrae porque dice, pero si puedes tener una pareja, si tú bajas los parámetros cristianos, ¿cierto? Los bajas un poquito, puedes acceder a tener algún tipo de, ¿cómo se llama?, relación para no sentirte solo, ¿cómo se llama?, para sentirte amado, amada, querido, etcétera, etcétera, porque hay algo que no hemos llenado con Jesucristo. Acuérdense que la palabra dice que vosotros estáis completos en Él, no en mi pololo, no en mi polola, no en mi pareja, no en mi cónyuge, vosotros estáis completos en Jesús. Entonces eso es parte de las tentaciones del mundo y de cómo el mundo nos puede contaminar con demonios. Y la otra parte es que el espíritu del mundo se puede mover dentro de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando las personas que viven en la iglesia andan en la condición del mundo que está en Efesios 2, versículo 3. ¿Cuál es la condición del mundo? Y esto, apréndanselo, hermanos. ¿Cuál es la condición del mundo? Andar en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de mis propios pensamientos. Cuando yo no sujeto mis pensamientos a lo que dice la palabra de Dios, sino cuando yo intento amoldar lo que está escrito en la palabra de Dios a lo que está en mis pensamientos. Y en realidad es al revés. Yo tengo que amoldar mi forma de pensar, cambiar mi forma de pensar, de ver la vida, ¿cierto?, o de reaccionar ante las situaciones, la tengo que cambiar para que se amolde a lo que Dios ha establecido, como Dios ha establecido que un cristiano, un discípulo debe ser.
un hijo debe ser, un hombre debe ser, una mujer debe ser, un hijo, etcétera, un cónyuge, etcétera, un trabajador. ¿Cómo un trabajador debe ser? Dios tiene todo, porque su palabra es integral para el ser humano. No es solamente para los cultos, ¿verdad? Es para la vida íntegra. Entonces, ¿cómo ejerce dominio también este espíritu del mundo sobre, ¿cierto?, sobre la iglesia? Ejerce dominio, ¿cierto?, a través de imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque en este versículo dice, hermanos, atentos, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, atentos. Y eso quiere decir que el Espíritu del mundo intenta engañarnos de que Él es el Espíritu, entre comillas, de parte de Dios. Y yo viví eso, hermanos. Denme un segundo que se me está acabando la batería. Les pido disculpas, hermanos. Vuelvo. Ahora sí, hermanos, les ruego que me disculpen. Les ruego que me disculpen. Entonces, yo pude vivir y experimentar cómo este demonio del mundo imita las manifestaciones demoníacas. ¿Cómo yo me puedo guardar de eso? Siempre buscando el origen y el propósito de las cosas. Cuando hablo del origen y el propósito es de que todo debe estar originado en Dios y debe estar acoplado al propósito que busca Dios. No porque yo hable en lenguas, sí o sí soy espiritual. Es un don, pero es un don que puede ser falsificado. Y es falsificado tanto por el hombre como por un espíritu, que es este espíritu del mundo. Un don de profecía, ¿cierto? No porque yo tenga un don, ¿cierto?, soy espiritual. Porque puede ser un don falsificado por el hombre o puede ser un don realmente ministrado por un espíritu demoníaco. Y eso es lo que más cuesta. ¿Por qué cuesta poder darse cuenta de eso? Porque es difícil negar la carne. Y para poder tener ese discernimiento debo tener mis sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno, o sea, de lo que es de Dios, y de lo que es malo, de lo que no es de Dios. Y una de las cosas que yo he podido aprender con el tiempo, ¿cierto?, es que ver siempre el origen y ver el propósito. Y para poder encontrar el origen de lo que yo estoy sintiendo o de lo que yo estoy expresando, debo tener, ¿cierto?, un corazón quebrantado, porque debo ser sincero conmigo mismo y no autoengañarme. Y eso requiere una práctica, ¿cierto?, de rendición delante de Dios, que viene con experimentar el arrepentimiento y experimentar la corrección de Dios. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones para dar una profecía, ¿cierto?, pero quizás es solamente carne o quizás es inspirada por un demonio. Porque no porque sea inspirada por un demonio va a tener necesariamente, ¿cierto?, deseos de venganza, deseos de maldad, sino que ya vimos de que el mundo y el diablo muchas veces se disfraza de sentimientos bonitos. Y les voy a compartir un ejemplo bíblico que voy a volver al ejemplo de Pedro. Pedro, ¿cierto?, quiso reconvenir al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo dijo,
tengo que ir a Jerusalén y ahí me van a crucificar y me van a hacer esto y esto otro. Y él tuvo una buena intención, porque fue una buena intención, que no le sucedieran estas cosas malas. Entonces fue una intención noble. Señor, no vayas a Jerusalén y que no te pasen estas cosas. Pero ¿quién estaba hablando en Pedro? Satanás. Y Jesús pudo discernirlo. ¿Por qué? Porque no estaba centrado en su bienestar, sino estaba centrado en la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas o no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aunque fue un buen sentimiento, fue un sentimiento noble para que no le pasara algo malo a alguien, pero era inspirado directamente por el diablo. Entonces, no porque yo tenga buenos sentimientos, porque yo sienta algo especial, ¿cierto? No necesariamente porque tengo esos sentimientos de Dios, aunque Dios causa esas sensaciones, obviamente, pero no por eso es decir que es de Dios o no. Esa no es una forma de discernir si algo está siendo de Dios, sino el origen. ¿Qué es lo que está originando esto que yo estoy haciendo? ¿Qué originó en Pedro que él hiciera eso? Bueno, y aunque este sería un estudio un poco, ¿cómo se llama?, más largo, ¿cierto? Pero ¿qué originó que Pedro pudiera ir a decirle eso a Pedro? O sea, al Señor Jesucristo. Primero, soberbia, porque él creyó, ¿cierto?, que ya tenía autoridad para poder darle consejos al maestro, por causa de que Dios le había revelado que Jesús era el Cristo hace poquito. Entonces él dijo, si Dios me está revelando cosas, entonces yo tengo autoridad para poder decirle a Jesús qué hacer y qué no hacer, para poder darle un consejo. Primero, soberbia, creerme algo que no soy. Segundo, su propio miedo a padecer, su propio miedo y su propia incapacidad, ¿cierto?, de morir si fuese necesario porque se cumpliese la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Pedro cuando él negó al Señor Jesucristo, que pese a que él dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti, resulta que negó al Señor Jesucristo por miedo a padecer. Porque con la boca yo puedo decir muchas cosas, ¿cierto? Pero eso no necesariamente refleja lo que yo haría en ciertas circunstancias. Entonces, vemos ahí, ¿cierto?, como el origen de esto fue su incapacidad de negar su carne, tanto en la soberbia como en que el perjuicio de mi integridad, incluso física, ¿cierto?, muchas veces yo lo tengo en primer lugar. Mi bienestar físico, mi bienestar económico, ¿cierto?, muchas veces nosotros lo tenemos antes que a Dios. Y eso nos hace pecar. Y eso nos hace tomar decisiones erradas. Pero Jesús, ¿cierto?, él tenía la voluntad de Dios en primer lugar, como dice en el libro de Hebreos, ¿cierto?, que dice de que cuando fue introducido al mundo, ¿cierto?, él dijo, holocaustos, ofrendas y expiaciones no quisiste, sino he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesús padeciera. Entonces, aunque le trajo perjuicio a su integridad física, psicológica, o como ustedes quieran verlo, ¿cierto?, aún hasta el punto de morir, aún así, Jesús tenía eso en segundo lugar. Y eso no significa que él no sufrió, que él no, ¿cómo se llama?, para él fue fácil. Dijo, el Señor me está fortaleciendo, siento menos dolor. No. Sino que viene de una convicción. Miren, hermanos, si convicciones que han sido satánicas han llevado a hombres incluso a dar su vida por causas que no son de Dios, ¿cuánto más una convicción divina? Hay gente que ha dado su vida en atentados, en guerras, por causas que son totalmente humanas y demoníacas. Por el Islam, por un líder, por Hitler, por un montón de cosas.
por un partido político, ¿cierto? Han dado sus vidas porque tienen una convicción tan fuerte que los lleva hasta incluso llegar a poder padecer un perjuicio personal por causa de una convicción. Y eso es carne, hermanos. ¿Cuánto más debe provocar en nosotros convicciones profundas, ¿cierto? Una convicción espiritual. Entonces siempre necesito ver el origen cuando yo esté profetizando, hablando en lengua, dando un mensaje, dando un consejo, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Porque muchas veces el origen es querer figurar. Querer, ¿cómo se llama? Que me vean que tengo un don, que tengo aquí, que tengo allá, que no me menosprecien. ¿Por qué? Porque tengo algo que no he resuelto con Jesús. ¿Cierto? Que quizás es el rechazo. Y cuando las personas no me toman en cuenta, yo me empiezo a desesperar. Entonces tengo algo que hacer como para que me miren. Y eso muchas veces actúa hasta en nuestro inconsciente. Entonces, para poder ejercitar los dones que Dios me da, necesito primero, de adentro hacia afuera, poder encontrar una restauración completa con Jesús. O si no, voy a ser un blanco de engaños. Y yo he tenido que conversar con hermanos y con hermanas de que están ministrando en las iglesias por medio de este espíritu demoníaco. Lenguas, profecías, consejos. Y yo he visto un ejemplo muy triste, ¿cierto? De un caso donde yo fui bien claro. Le dije, hermana, este don que usted tiene es demoníaco. Por esto, por esto, por esto, por esto. Dios quiere darle el don real, pero para eso tiene que renunciar a este don que recibió, ¿cierto? Que fue inspirado por el engaño del diablo. Renuncie, rompa, ¿cierto? Le vamos, ¿cómo se llama?, a ministrar, y después empiece a pedir el don genuino del Espíritu Santo. Pero para que el don genuino del Espíritu Santo se pudiera manifestar, debía haber una negación. Pero esta hermana no quiso. ¿Por qué? Porque era renunciar, ¿cierto?, por lo que la admiraban. Y ahí no hay un corazón quebrantado, no hay un corazón que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, aunque venga en perjuicio de mi integridad. No renunció, no buscó ser libre, siguió usando el don, ¿cierto? Y llegó incluso a contaminar a pastores. Con sus consejos, con sus cosas, aunque usaba incluso hasta textos bíblicos a veces, ¿cierto? Pero el origen era este espíritu demoníaco, y el origen de eso era una falta de capacidad de renunciar, ¿cierto?, a mi deseo de querer ser aceptado, ¿cierto?, y por ganar la aceptación de Jesús. ¿Por qué? Porque eso cuesta, es un camino, entre comillas, más largo, porque tengo que negarme, tengo que esperar, y ese proceso de espera es de adrede de parte de Dios, porque acuérdense de que la espera produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, dice Pablo. Y eso crea fe, eso forma discípulos, forma el carácter de un cristiano. Por eso que muchas veces, aparentemente, Dios tarda su respuesta, porque realmente está respondiendo, porque parte de su respuesta es la espera muchas veces, porque es necesario aprender, ¿cierto? Porque esa espera nos hace rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando hay un corazón así, difícilmente va a ser engañado por alguna manifestación del diablo, ¿cierto?, que intente imitar a la de Dios. Ahora, hermanos, nadie está exento de alguna vez quizás confundir alguna manifestación del diablo con alguna manifestación del Espíritu Santo. Yo, en mi proceso, he tenido que aprender, ¿cierto?, que muchas veces he tenido algunas convicciones que he creído que son de parte de Dios y no han sido de parte de Dios. ¿Cierto? Hubo un caso, ¿cierto?, X, ¿cierto?, donde yo sentí, ¿cómo se llama?, de parte de Dios, ¿cierto?, cierta dirección, pero como fue como muy sutil,
¿cierto? Pensé que eran cosas mías. Y después sentí otra influencia de que esta hermana que estaba con un grado de enfermedad, ¿cierto? X, que no voy a dar muchas cosas para que no se sepa quién es, ¿cierto? Yo pensé que Dios me estaba diciendo de que Dios iba a hacer un milagro de sanidad en tal área y en tal área y de tal manera. Y lo dije, sí, dije, mire hermano, entonces, yo, ¿cómo se llama? Me dejé llevar por las circunstancias que estaban viendo mis ojos, porque aparentemente había una mejoría. Pero la primera sensación que Dios me había dado al principio, que fue muy sutil, yo no tuve la capacidad de discernir que ese realmente era Dios que me estaba diciendo de que esta enfermedad, ¿cierto?, iba a tener otro resultado. Entonces yo me tuve que arrepentir y tuve que hablarlo públicamente después, hermanos, yo me equivoqué. Y trae una responsabilidad, ¿cierto? Porque un mal consejo o algo trae esperanzas a cierta persona que no debería traer esperanzas en cierta área. ¿Por qué? Porque esta situación en particular con esta hermana era un trato para su vida. Y yo no tuve el discernimiento para poder ver lo que Dios estaba viendo. Entonces, todas esas cosas nos hacen aprender cómo es Dios, qué es lo que Dios persigue, y encontrar el origen, la causa, qué es lo que Dios ve en esa persona. Porque el propósito principal de Dios no es sanarnos, aunque es un propósito de Dios poder sanarnos con su poder, pero no es el principal. El propósito principal de Dios es formarnos a la imagen de Jesucristo para que podamos vivir una eternidad con Él. Entonces, si una sanidad física va a ir en desmedro de este propósito que es más importante, Dios no va a dudar, ¿cierto?, en que esa sanidad física, ¿cierto?, no pueda darla, entre comillas, ¿cierto?, justamente para poder preservar el propósito principal de que yo sea formado en la imagen de Cristo. ¿Mm? Por ejemplo, mi propósito, ¿cierto?, es que mi hijo sea feliz, ¿cierto? Pero mi propósito principal es que él sea formado como un hombre de bien, principalmente en los caminos de Dios. Entonces van a haber veces que yo voy a tener que reaccionar con él en cosas que no lo van a hacer muy feliz. Quizás con un castigo, quizás con un reto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un propósito principal. Entonces, si yo hago esto que a él lo va a hacer feliz, va a ir en desmedro de mi propósito principal, que es formarlo como un hombre de bien, especialmente en los caminos de Dios. Entonces, yo no voy a dudar en esta pequeña cosa, ¿cierto? Yo no voy a echar al agua este propósito que es más importante. Entonces, lo voy a tener que reprender, castigar quizás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que es más importante que una felicidad momentánea. ¿Cuánto más en las cosas eternas de Dios? Por eso es que Dios se nos presenta como Padre y dice en las Escrituras de que no menosprecies el castigo de Dios, porque Jehová el que ama castiga como el Padre a sus hijos. Amén. Entonces, este espíritu del mundo se disfraza de las manifestaciones de Dios. ¿Cómo yo puedo librarme de ese engaño? Estando firme, ¿cierto?, en el origen. Y para eso tengo que ser sincero conmigo mismo. Y eso requiere una ejercitación. Yo me tengo que ejercitar en el quebranto de parte de Dios, en la disposición a que Dios diga lo que realmente está bueno en mí o no. ¿Ya? Y eso se hace a través del estudio de las Escrituras o de esto que ustedes hacen ahora, de estar un día viernes, ¿cierto? Que quizás hay harta gente que está comiendo pescado, que está haciendo un montón de cosas y ustedes se han dado un tiempo para estar escuchando a un hermano que habla una hora, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren encontrar dirección de Dios. Entonces, esas cosas, la oración, el pedir consejo, el pedir ser ministrados, todas esas cosas, ¿cierto?, preparan nuestro corazón, ¿cierto?, para poder ser direccionados por Dios. Y segunda cosa, el propósito que persigue
la manifestación. ¿Realmente esta profecía que estoy dando se acopla al propósito de Dios? ¿Realmente estoy hablando lenguas persiguiendo un propósito de Dios? Entonces, eso requiere carácter. Requiere que mi carácter esté ejercitado en saber cómo es el carácter de Dios, porque Dios tiene carácter. Tiene ciertas características, ¿cierto?, que lo definen como Dios. Tiene una forma de ser. Tiene cierta forma de reacción ante el pecado, ante el error, ante todas las circunstancias. Tiene cierta forma de actuar y Él no es de doble ánimo. Siempre va a reaccionar de la misma forma. Entonces, yo necesito conocerlo en mi experiencia personal. Cómo yo he vivenciado que Dios reacciona ante mis errores, ante mis pecados, cuando mi corazón se revela, cuando mi corazón realmente está dispuesto, ¿cierto? ¿Cómo es Dios conmigo? Por eso que todo parte de una experiencia personal con Jesús. Yo no puedo expresar externamente lo que no he vivido internamente. Y eso nos va a mantener libres de la contaminación demoníaca del espíritu del mundo. Entonces, el medio ambiente en que nos desenvolvemos puede traer contaminaciones demoníacas. Y eso tenemos que tenerlo por seguro. Así que cuidado con las amistades. Cuidado con los noviazgos, con los pololeos, con los matrimonios, con las parejas, ¿cierto? Porque pueden traer contaminación demoníaca. Y aquí hay un tema importante porque yo he aprendido y sé que aún falta mucho, ¿cierto?, para poder, ¿cómo se llama?, aprender, pero en la poca experiencia que yo tengo, ¿cierto?, siempre intento ir, o yo he podido ver de que Dios siempre va a la causa, al origen. Y se lo podría mostrar con textos bíblicos, como Jesús siempre fue la causa de un problema. ¿Ya? Entonces, cuando yo fácilmente claudico por amistades, ¿cierto?, intento luchar, intento no buscar los amigos, pero en realidad hay algo en mí que me hace hacer cosas para no perder a mis amigos, ¿cierto?, que son del mundo, ¿cierto? Siempre tengo que ir a la causa. Hay una causa de un rechazo oculto, una falta de aceptación, una inseguridad a estar solo, que no me permite tener convicciones profundas, o esas cosas no permiten que Jesús sea más que suficiente para suplir esa necesidad. Y aunque sufra el no tener amigos, ¿cierto?, Jesús puede cumplir, ¿cierto?, a cabalidad o cubrir esa necesidad. Con, ¿cómo se llama?, los pololeos. Miren, hermano, yo, ¿cómo se llama?, yo he podido ver de que muchas veces hay muchos jóvenes y jovencitas cristianos que buscan un pololeo y un matrimonio con urgencia, no porque realmente hay un llamado de Dios, sino porque tienen una ilusión de casarse o porque tienen una necesidad de no estar solos. Ay, que se me va el tren y todo lo demás, que necesito estar con alguien porque veo que el hermano tanto ya está casado, que la hermana tanta ya está casada, y que es tan bonito lo que viven y yo también quiero vivir eso, que en realidad es un sentimiento sano, pero el tema está cuando está originado en una necesidad que no ha sido resuelta y que me domina. Y eso me termina haciendo, incluso cayendo en buscar en el mundo una pareja, un pololeo, un novio, una novia, como quieran verlo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que no ha sido resuelta, que muchas veces se da en mi relación con mi padre y con mi madre. ¿Por qué? Porque el padre y la madre fueron creados por Dios para ejercer cierta influencia sobre los hijos. Y ninguna familia, desde que Adán y Eva pecaron, tiene, ¿cierto?, esa influencia a cabalidad, porque el pecado vino a corromper el núcleo familiar. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que yo llegué a Cristo con falencias y debo encontrar ser llenado en Cristo, que Cristo llene esas falencias. Por ejemplo, cuando yo tengo un padre que no ha ejercido disciplina sobre mí en mis errores y que es muy blando, eso genera, ¿cierto?, en mí un perjuicio, porque yo no sé tomar decisiones.
Y eso causa en mí una inseguridad. Porque la disciplina, la corrección, cuando es en Dios, ¿cierto? Y cuando es con justicia, genera en los hijos seguridad. Cuando yo tengo una madre autoritaria que no sabe respetar la autoridad de su esposo, eso genera en mí inseguridad. Porque está usurpando, ¿cierto?, una autoridad que no debería. Está menospreciando a su cónyuge, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, eso genera en los hijos inseguridad. Un padre que trata mal a su esposa, ¿cierto? De forma tosca, de forma burlesca, de forma, bueno, ¿cómo se llama? Mala forma. Eso también genera en los hijos inseguridad. Principalmente a que se van a quedar solos. Entonces, cuando llegan al mundo, pese a que no tienen conciencia de todas estas cosas, porque para ellos su núcleo familiar fue normal. Pero no fue normal, porque no se acopló al diseño original de Dios. Entonces, enfrentan el mundo lleno de inseguridades y necesitan encontrar pareja, necesitan encontrar un pololeo, incluso en Dios. Y aunque lo haga en Dios, si el origen es esta inseguridad, es carne. Y corro peligro de escoger mal. Porque voy a escoger lo primero que se me presente y voy a tratar de forzar y torcer las cosas, ¿cierto?, para poder conseguir lo que deseo. Porque no tengo en primer lugar la voluntad de Dios, sino saciar, ¿cierto?, esa falencia que tengo, que muchas veces no tengo conciencia. Por eso que necesito justamente la exposición de la palabra de Dios para que me diga qué falencias tengo que llenar con Cristo, para que Dios pueda mostrarme qué es lo que Dios quiere complementar en mí. Pero muchas veces no nos gusta, porque muchas veces la palabra da luz, o sea, siempre da luz a nuestras tinieblas, y a nadie le gusta que le digan que tienes tinieblas. Y a nadie le gusta admitir esas tinieblas. Entonces, eso me hace llegar con inseguridad y necesitar una pareja, necesitar un cónyuge. Incluso ahí vemos gente que por causa de un pololeo de un cónyuge deja incluso hijos, deja padres, deja de una mala manera. Porque para él es más importante saciar esta necesidad que viene de una raíz de su infancia. Por eso que una de las causas de contaminación que ya vimos fue los traumas, el abandono de los padres, el abuso sexual de un padre o de una madre o de un padrastro o de un tío, ¿cierto? Puede originar, ¿cierto?, que yo sea susceptible a las contaminaciones mundanas y que yo me una a yugo desigual. Acuérdense que en la palabra de Dios dice, no os unáis a yugo desigual. Y Dios no va a cambiar esa palabra, hermano. Dice el Señor Jesucristo que su palabra no cambiará ni una tilde, ni una i. El mundo pasará y todas las cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, debemos ir, o sea, hay que ir a la raíz. Por eso uno de los estudios que vimos, aunque no fue en tantas partes, sino que fue una pura vez nomás que lo hicimos el tema, fue la sanidad en el amor del Padre. Necesitamos encontrar la raíz de lo que nos hace susceptibles a contaminaciones demoníacas. Porque podemos recibir liberación de este espíritu del mundo. Si usted dice, en realidad, yo estoy contaminado con el espíritu del mundo. Y miren, para terminar, hermanos, porque es importante, como les decía, siempre ir a la causa. Por ejemplo, podríamos ahora ministrar sobre el espíritu del mundo, que ciertamente vamos a ver este espíritu en particular y vamos a ministrar. Pero si usted no va a la raíz, el demonio se va a ir y la puerta abierta que estaba para que este demonio entrara va a seguir abierta. Y usted va a ser un blanco fácil en que este demonio vuelva a entrar. Si usted no trata de raíz en Cristo Jesús, no busca administración con respecto a traumas que vivió en su niñez, ¿cierto?, o a la forma de ser de su padre, de su madre, que no se acopló a lo que Dios ha establecido, que tiene que comportarse un padre o una madre, si usted no lo resuelve, ¿cierto?, va a estar la puerta
demoníaca abierta. Entonces, para terminar, hermanos, les voy a compartir que en el mundo, ¿cierto?, se mueven 3 espíritus más, aunque en el mundo en sí están todos los demonios, obviamente. Pero este espíritu del mundo trabaja principalmente con 3 demonios más. Eso lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Hay 3 áreas principales donde ataca este espíritu del mundo, que es la concupiscencia o los deseos, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es codicia, y la soberbia. Entonces, esas 3 cosas, ¿cierto?, son en las que trabaja más el espíritu del mundo. Incluso aún dentro de la iglesia, porque yo puedo intentar usar un don, ¿cierto?, para saciar mis deseos carnales de ser admirado, como ya les decía, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, eso, hermanos. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta antes de orar? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, pero no sé cómo explicarla bien, pero lo voy a intentar. Ya, hermano. Por ejemplo, cuando uno tiene una duda y le cuesta discernir si algo es de Dios o no, por ejemplo, en mi caso a mí me ha tocado como mejor esperar y esperar a ver si es de Dios o no, porque me da miedo al equivocarme y al influenciarme por el enemigo o pensar, o no sé, quizás por mi carne o esas cosas. Y después, pasado un tiempo, por ejemplo, recibo esa confirmación, pero em, que sí era de Dios, pero ¿cómo puedo yo entender y discernir por mí misma si es que es necesario o siempre voy a tener como que esperar que alguien más me diga? Porque yo sé que muchas veces uno en sí mismo con Dios te ayuda y te confirma, pero no sé cómo explicarme, cómo lo hago, siempre va a ser así, porque como está esa inseguridad de pensar si es mi carne o no, cómo discernirlo o no. Porque Claro. hay cosas como que se supone que vienen de Dios y puede que no sean de Él. Entonces, como se, como se camuflan también, pensando que es una buena acción o algo bueno, ¿cómo sé yo eso? No sé si me entendí o me enredé mucho. No, está bien, hermana. Está bien. Voy a intentar dar una respuesta. Bueno, el primer punto es entender la diferencia entre el miedo, el temor o la inseguridad, ¿no es cierto?, a la diferencia en el temor de Dios, porque es el temor de Dios el que me va a librar de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, o sea, el saber qué hacer, es el temor de Dios. Y el temor de Dios no es lo mismo que el miedo. Si yo tengo miedo, inseguridad hacia Dios, no es temor de Dios. El temor de Dios, ¿cierto?, es, como dice en las Escrituras, ¿cierto?, aborrecer lo que Dios aborrece y tener un temor, ¿cierto?, que Dios es amor, pero también si yo peco, obviamente van a venir consecuencias. Pero no es un miedo, no es una inseguridad de que Dios me va a dar con un látigo, sino que va acompañado de la fe, de la confianza, que aunque muchas veces tenga que recibir las consecuencias de mis errores, Dios jamás me va a dejar de amar. Entonces eso me da una seguridad. Aunque hay un temor de Dios, pero me da una seguridad. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una inseguridad con respecto a eso, que Dios está con un látigo, con un rayo, entonces es porque tengo que trabajar en esa área. ¿Ya? Ahora, el discernimiento es un proceso que se aprende con la experiencia. Y yo te voy a pedir a ti, Fernanda, que busques Hebreos 5:14 y que lo leas. Lo estoy buscando. Ya.
Entonces, el primer punto, diferenciar entre el temor de Dios, que en realidad hay, ¿cierto?, un deseo por aborrecer lo que Dios aborrece y no caer en hacer cosas que a Dios no le agraden, pero eso no me lleva a tener una inseguridad, sino que me lleva a tener una confianza en que quizás, aunque me equivoque y tenga que vivir las consecuencias que tenga que vivir, el amor de Dios nunca se va a apartar de mí. Y eso está en Romanos 8, cuando dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, etcétera, etcétera, nada me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Entonces, hay una seguridad de que la obra de Cristo, ¿cierto?, ha hecho de que el amor de Dios sea certero sobre el ser humano. ¿Mm? Diferenciar eso de la inseguridad y del temor. ¿Ya? Y este es el segundo punto, de que el discernimiento es algo que requiere práctica constante. Vamos a leer Hebreos 5:14. Ya. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya. ¿Cómo alcanzan las personas el discernimiento del bien y del mal? Ejercitando los sentidos. Entonces, eso nos habla, ¿cierto?, que requiere un proceso, que no es de la noche a la mañana. Requiere un proceso de ejercitar mis sentidos para poder discernir lo bueno y lo malo. Y para eso están los ministerios. Porque si yo tengo alguna revelación o quiero tomar alguna ¿cómo se llama?, decisión importante, ¿cierto?, tengo que pedir consejo. Tengo que buscar consejo, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo, en gente que tengan un ministerio o que tengan unción de Dios, que tengan, ¿cómo se llama?, testimonio, ¿cierto?, para poder ser direccionado. Y eso me va a ir a mí haciendo aprender a tomar decisiones. Porque el tomar decisiones y discernir la voz de Dios se aprende. Y un ejemplo, aunque hay muchos, es por ejemplo el profeta Samuel. Fue consagrado desde su nacimiento para ser un profeta. Pero cuando escuchó la voz de Dios, no sabía que era la voz de Dios. Cuando él está ahí, ¿cierto?, y dice, Samuel, Samuel, y él corre pensando que era él, ¿cómo se llama?, el sacerdote el que lo llamaba. Y él le dice, no, anda, si yo no te he llamado. 3 veces fue para allá, y en la tercera vez el sacerdote Elí discernió que era Dios el que le estaba hablando. Pero Samuel no lo pudo. Tuvo que aprender. Incluso fue el sacerdote Elí el que le enseñó cómo responder. Dijo, si escuchas otra vez esta voz, di, he aquí Jehová, tu siervo oye. Y él obedeció el consejo. Entonces, él se sujetó al sacerdote Elí hasta que llegó un momento en que él ya con la práctica logró una relación estrecha con Dios, y eso lo capacitó para tener un ministerio efectivo de profeta, ¿cierto? En este caso. Entonces vemos de que necesitamos sujetarnos los unos a los otros, más en las decisiones importantes. Entonces, y eso habla de mi humildad. Si yo quiero tomar una decisión y tengo dudas, pregunto. Hermano, hermana, pastor, pastora, ¿sabe qué? Quiero tomar esta, ¿cómo se llama?, determinación, y realmente, ¿cierto?, no sé. Entonces, en el consejo que me den, yo voy a aprender. Ah, esto es de Dios, esto no es de Dios, Dios habla así, Dios habla de esta manera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, cuando yo no quiero pedir consejo y espero, por ejemplo, muchas veces después me doy cuenta de que realmente era Dios, pero ya pasó la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no busqué consejo. Entonces, por eso que hemos sido injertados por Dios en un cuerpo. Dice de que los miembros del cuerpo en las junturas, o sea, cuando están unidos, ¿cierto?, reciben crecimiento en Cristo. Entonces, necesito buscar consejo, necesito, ¿cierto?, el poder tener un corazón humilde. Y ojo, hermanos, que el profeta Elí estaba no
estaba no en el 100% con Dios, porque estaba tolerando el pecado de sus hijos. Y aún así, él fue el que le dio el consejo correcto a Samuel. Porque Elí estaba dejando que sus hijos hicieran cosas muy perversas usando su autoridad de sacerdotes con el pueblo. Tanto que hasta fornicaban con las personas o con, ¿cómo se llama?, las mujeres que venían al templo. Y aún así, ¿cierto?, Samuel se sometió, no a su pecado, sino a la dirección de Dios que él podía entregarle. Y a través de él, Dios le reveló que era Dios el que le estaba hablando. Entonces, ¿es algo importante para Dios el tema de la sujeción? Claro que sí. Entonces, eso nos va a hacer crecer, pero muchas veces no nos queremos sujetar por vergüenza, ¿cierto? Porque quizás van, ¿cómo se llama?, a decirle que, pero ¿cómo está preguntando esto?, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso nos hace perder la oportunidad muchas veces de crecer. Nosotros dependemos los unos de los otros, hermanos. Dependemos los unos de los otros. No solamente en orar los unos por los otros, sino dependemos de estar unidos, porque no todos tenemos todas las respuestas o todos los dones. Entonces, dependemos, si no estamos injertados al cuerpo de Cristo, porque una de las formas de injertarme al cuerpo de Cristo es esto, sujetarme. En, ¿cómo se llama?, la palabra el Señor dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, y eso nos mantiene unidos, porque para sujetarme yo necesito humildad, yo necesito amor de Dios, en reconocer, ¿cierto?, lo que Dios le ha dado a una persona, independientemente de que quizás vea que tiene errores, que tiene falencias, no que habla fuerte, que habla muy feo, que no sé. Entonces, dependemos. Entonces, con el tiempo van a haber cosas que yo ya voy a ir aprendiendo cómo Dios me guía y cómo Dios me habla. Por ejemplo, hay casos donde uno ve de que hay gente que en ciertas áreas no necesita consejo, porque ya ha alcanzado cierto grado de madurez, pero en decisiones importantes sí va a requerir consejo. Y uno ve de que hay ciertas personas, ¿cierto?, que necesitan incluso consejo hasta en decisiones muy mínimas y que no piden consejo y toman decisiones cerradas. Entonces, uno dice, pucha, es triste, pero yo tampoco puedo, ¿cierto? Yo no puedo, ¿cómo se llama?, invadir, ¿cómo se llama?, su vida e imponerle algo que hacer. Es esa persona la que primero se tiene que someter, porque yo he cometido errores de ver estos casos, ¿cierto? Y ir nomás y decir, es que tú tienes que hacer esto, hermano, te estás equivocando, y resulta que he hecho un daño en vez de un beneficio. Entonces, es la persona la que tiene que tener el corazón dispuesto, porque si no está el corazón dispuesto, por muchas verdades que yo le diga, no van a causar el efecto que Dios quiere. Entonces, consejo. Consejo en las decisiones importantes, en las dudas que tenga consejo, porque eso va a ir ejercitando la unción que Dios me ha dado. La unción no es algo mágico, que, tengo la unción y ahora tengo toda la revelación. La unción es algo que se ejercita. Y eso está en Primera de Juan, dice, la unción que está en vosotros, ¿cierto?, os hará entender todas las cosas. Y eso habla de un hará, de un futuro, de algo que va progresivamente. La unción se va ejercitando, ¿por qué? Porque la unción está en el espíritu. No se manifiesta en mis pensamientos, en mi alma, ¿cierto?, sino que se manifiesta en el espíritu. Entonces, ¿cómo esa unción va a ir teniendo influencia sobre mí? Cada vez que yo me vaya sujetando y aprendiendo a sujetarme al espíritu. Entonces, primer punto, diferenciar el temor del miedo. Segundo punto, saber que necesito consejo cuando tengo dudas. Entonces, tengo que buscar en orar y esperar, pero hay decisiones que quizás son un poco más importantes donde tengo que pedir consejo, aunque sean cosas simples, ¿cierto? Especialmente si tengo que tomar una decisión importante, ¿ya? Y eso me va a ir ejercitando en discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tercero, la palabra de Dios me va a hacer entender qué es de mi espíritu, influenciado por el Espíritu de Dios,
y qué es de mi alma, que muchas veces es influenciado por la carne. Y te voy a dar el versículo bíblico de eso, que está en Hebreos 4, si mal no recuerdo. Y con esto vamos a terminar, hermanos, a no ser que alguien tenga alguna otra duda. Hebreos 4, ¿cierto? O Hebreos 2, van a perdonarme si no me acuerdo bien. Pero también a veces me falla la memoria. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y todos usan ese versículo bíblico que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante más que toda espada de dos filos. Entonces uno dice, la espada es más cortante y la usan para guerra espiritual, y ando con la espada en la mano cortándole la cabeza a los demonios. ¿No? Pero en realidad tiene una función más profunda, aunque sí es un arma espiritual, pero tiene una función más profunda que es parte del arma espiritual. Después dice, porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra o corta hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos o las intenciones que hay en el corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Produce un corte, una separación de lo que es el alma y de lo que es el espíritu. Entonces, la palabra de Dios me va a dar la capacidad de saber cuándo un sentimiento, una convicción, un deseo de hacer algo está siendo influenciado solamente por mi alma, o realmente esa sensación que está en mi alma está siendo influenciada por el Espíritu, porque en el Espíritu habita el Espíritu Santo. La palabra de Dios me va a penetrar. Y cuando esta palabra, ¿cierto? Está hablando de rema de Dios. Y el rema de Dios es la palabra revelada. Que ya vimos hace como 2 o 3 meses atrás el estudio sobre la palabra de Dios, que es el rema y que es el logos, ¿cierto? Entonces, es esta palabra revelada a través de un estudio como este, a través de mi lectura personal de la Biblia, principalmente por mi lectura personal, a través de pedir consejo, porque cuando yo pido consejo de una persona ungida por Dios, ¿cierto? Ese consejo puede ser un rema de Dios para mi vida, aunque no sea un texto bíblico en sí, pero está influenciado por la revelación de Dios, por la palabra de Dios, de cómo debe actuar una persona. Entonces, lectura bíblica, estudios, prédicas y consejo van a estar haciendo que la palabra separe lo que es mi alma de lo que es de mi espíritu. Y eso es una experiencia personal. Pero debo aprender que es un proceso, que el don de profecía, el don de sueños, el don de discernimiento no me da la capacidad de discernir la voz de Dios. Ojo con eso. El don de discernimiento de espíritu que está en las Escrituras solamente es un don que el Espíritu Santo da en ciertas circunstancias para que yo me dé cuenta si se está manifestando un espíritu de Dios o un espíritu del diablo. Pero cuando termino de usar el don se va. Y no es que yo tenga el don en todas las circunstancias de mi vida. Puedo usarlo, pero yo lo voy a ejercitar con el tiempo. Pero ese no es el discernimiento que discierne la voz de Dios. Entonces, no porque yo tenga sueño, no porque yo haya tenido, o no porque yo haya tenido alguna revelación que me he dado cuenta con el tiempo que era de Dios sobre alguien, eso quiere decir que yo ya tengo el discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere. El discernimiento que debe tener un cristiano es un discernimiento experimental, que nace de conocer a mi Salvador, conocer su carácter. Acuérdense que la fe de Abraham se basó en que él sabía, conocía que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, que Dios sabía que él era poderoso para cumplir su promesa, aunque aparentemente estaba todo en contra. Eso está en Romanos 4. Entonces, su fe tan grande nació de un conocimiento experimental del carácter de Dios. Pero para eso necesitamos paciencia y no creernos que ya tenemos. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Perder el miedo al error
saber que aunque me equivoque y aunque tenga que vivir las consecuencias de mi error muchas veces, el amor de Dios no se va a apartar de mí. Segundo, ¿cierto? Saber que el discernimiento es un proceso y que necesito consejo y que es algo que va creciendo. No es algo que se da de un día para otro, ¿cierto? Y tercero, a través de la palabra de Dios, que me vaya haciendo saber ser espiritual y qué es ser carnal. Cada vez que yo viva las cosas naturales que tengo que vivir diariamente, las llegue a vivir en el Espíritu, más voy a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Que muchas veces no son sueños, no son voces, sino que simplemente una dirección de Dios. Y un ejemplo claro que yo siempre doy es Jesús, ¿cierto? Cuando Él dice que Él se gozó en el Espíritu y exclamó, oh Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios de este siglo, pero las has revelado a los pequeñitos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se conjugó la revelación de Dios a través del Espíritu, del alma y del cuerpo. Él sintió una sensación de gozo en su alma, porque el gozo que yo siento se siente en el alma, sí o sí. Pero el origen de ese gozo dice que Él se gozó en el Espíritu. Significa que realmente su hombre espiritual causó ese gozo, ese sentimiento de alegría en su alma, y ese sentimiento de alegría en su alma causó una expresión física. Y ahí vemos cómo actúan las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en el orden correcto. El espíritu infiere sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Amén. Espero que haya podido responder tu pregunta, hermana. Amén, hermano. Sí, me quedó clarísimo. Amén. ¿Hay alguna otra consulta, hermanos? Antes de orar. Con toda confianza, yo cobro bien barato por consulta, no se preocupe. Ya, hermanos, vamos a orar entonces para que Dios nos vaya dando luz sobre este tipo de contaminaciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te exalto. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Te pido, Señor, que nos des revelación de que muchas veces nos hemos dejado contaminar por el medio ambiente en que estamos. En nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros trabajos, ¿cierto? Hemos caído, Señor, en las cosas que hace el mundo y nos hemos dejado contaminar. Quizás hemos caído en vicios, hemos caído en un montón de cosas para congraciarnos con el mundo, para no perder un amigo, para no perder una pareja, etcétera, etcétera, por las cosas que no han sido resueltas en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos des luz en el nombre de Jesús de las contaminaciones que hemos dejado entrar en nuestra vida, para que podamos buscar libertad. Yo hago retroceder y ato en el nombre de Jesús al espíritu del mundo, al espíritu que actúa en las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y en la soberbia de la vida. En el nombre de Jesús yo lo ato, cancelo sus influencias de falsas revelaciones, de dependencia de las cosas del mundo para poder sentirme bien, en el nombre de Jesús de Nazaret, para poder sentir un bienestar. Yo los ato, los hago retroceder en el nombre de Jesús. Aparto su influencia de nuestros corazones, de nuestra alma, en el nombre de Jesús. Toda influencia para sentir bienestar en el sexo, en los vicios, en las amistades mundanas, en programas de televisión, en cónyuges, quien sea. En el nombre de Jesús hago retroceder esa influencia, corto esas cadenas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y obligo a retroceder a estos espíritus demoníacos y los ato, los ángeles, a luchar en el nombre de Jesús de Nazaret y a estorbar la influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que dé revelación en el nombre de Jesús de Nazaret sobre mis hermanos. Te ruego, Señor, que abra sus corazones. Cancelo todo lo que impide, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que puedan recibir esta revelación profunda. En el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos y te declaro espíritu del mundo, Satanás, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Declaro que Jesús te venció en la cruz. Por medio del perdón de Dios nosotros hemos recibido libertad. Está escrito que Él nos perdonó estando muertos en nuestros delitos y en pecado, nos dio vida. Canceló el acta de los decretos en nuestra contra y que te despojó
te desarmó, te exhibió públicamente, triunfando sobre ti, sobre todos tus demonios en la cruz. Declaro esa palabra sobre nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén. Amén, amén. Igual tenemos algunos minutitos, voy a parar la grabación por si quieren hablar.